Hola hermanos, buen día, qué gusto saludarlos. Quería compartir con ustedes hoy, domingo, Día del Señor, un mensaje que vino a mi corazón pensando en que cuándo fue la última vez que nos congregamos, desde que nos empezó a pasar todo esto. Y ciertamente empecé a buscar y el 8 de marzo fue nuestra última reunión en el templo, una reunión normal a la que estábamos acostumbrados de reunirnos en el templo. Al domingo siguiente me tocaba compartir, el domingo 14 o 15 de marzo me tocaba compartir la palabra y el pastor me había pedido que pudiera compartir o enseñar acerca del ministerio de comunión. Y la verdad que ese día ya estábamos en las casas y me tocó grabar el mensaje y enviarlo y como que no veía viable o oportuno el hecho de hablar de comunión sabiendo de que estábamos confinados. Y bueno, Dios fue hablándome en este tiempo también de que había que romper estructuras, que había otras formas de practicar la comunión, que había otras formas de ejercitar este músculo de la iglesia y que se podía hacer aún desde las casas, aún en un tiempo así como donde la iglesia abruptamente fue alterada, ¿no? El mensaje tiene por título La iglesia dividida, porque la iglesia no fue cerrada, se cerró el edificio, pero la iglesia no desapareció. La iglesia no fue clausurada, no fue prohibida, la iglesia fue dividida. Yo creo que este es un concepto que ha venido también a mi corazón porque la iglesia, como nunca, se mostró viva en este tiempo. Entonces la iglesia dividida es el título del mensaje, la iglesia dividida para multiplicarse. La iglesia fue dividida abruptamente porque nos fuimos confinando como pequeñas unidades, pequeñas muestras de la iglesia en nuestras casas. Cada uno de sus hogares es, si se quiere, una pequeña porción de la iglesia, es como una muestra de la iglesia que somos cuando nos juntamos todos. Pero yo puedo seguir siendo iglesia en mi casa, esto lo hemos aprendido a lo largo de muchos años de compartir juntos y de estudiar la palabra juntos. Yo soy iglesia, soy una parte fundamental de la iglesia porque Dios me puso ahí como una piedra viva del edificio de Dios, del cuerpo de Cristo, ¿no? Y a mí me gusta a veces pararme en las montañas, como ustedes saben, y cuando uno se para en la montaña tiene esta posibilidad de mirar hacia adelante, mirar hacia atrás, mirar el panorama completo. Y hoy que han pasado tantos días de esta cuarentena, podemos decir que con el panorama más completo, hoy hasta podríamos seguir funcionando de esta manera y ya no tenemos ese susto quizás que nos vino o ese temor o miedo, que algunos no sintieron en ningún momento de qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con nosotros, ¿no? En la antigüedad se hacía una estructura para mirar, una atalaya, para mirar lo que pasaba mar adentro o lo que pasaba en el territorio, para mirar por encima de las murallas. Y si nosotros miráramos hacia atrás en el tiempo, mucho más atrás, podríamos ir a los tiempos del Antiguo Testamento, tiempos bíblicos, donde el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, sufrió pestilencias. Se llamaban pestilencias, las plagas, las enfermedades, se llamaban pestilencias. Y muchas veces sufrió el pueblo estos momentos y el pueblo de Dios con Dios siempre fue prevaleciendo, siempre fue prevaleciendo. Dios se valió de hombres para anunciar su voluntad a lo largo del tiempo, de varones que amaban a Dios y que le creían a Dios y así continuó hasta los tiempos de Cristo, donde allí apareció la iglesia, donde apareció este cuerpo que es la iglesia, ¿no? Y la iglesia es de Dios. Y creo que ahí es donde terminaría la discusión acerca del miedo o del temor que nosotros podríamos llegar a tener, porque la iglesia es de Dios. Como dice Pablo ahí, muchas veces en la Biblia el apóstol Pablo escribe la iglesia de Dios. A mí me encanta esta frase, me conmueve, me maravilla y me llena de seguridad, porque la iglesia es de Dios y eso pone fin a cualquier discusión acerca
de qué va a pasar si no nos reunimos en nuestro edificio, qué va a pasar si el pastor no cuida de los hermanos, qué va a pasar con cada uno de los que necesitaban consejería, los que necesitaban oración, los que necesitaban un discipulado, qué va a pasar si no vamos a las obras misioneras, desaparecerán los hermanos, seguirán siendo iglesia y la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios, entonces es Dios el que sostiene la iglesia, es Dios el que sustenta la iglesia. Y de hecho, en una oportunidad, hablando de esto, Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Ni las puertas del Hades, hermano, ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia de Dios. Entonces, quedémonos con esta primera idea. La iglesia es la iglesia de Dios. Pero ahora la iglesia se ha dividido. Ya no nos podemos juntar como antes. La iglesia está en mi casa. Y con respecto a esto yo quiero compartir un poquito como un reconto, una mirada más amplia del panorama de qué le fue pasando a la Iglesia Bautista de Esquel, porque es la que conocemos. Seguramente otras denominaciones y otras congregaciones tendrán muchas experiencias que son testimonios del obrar de Dios en este tiempo, pero me quedo con algunas cosas que hemos vivido, ¿no? Hemos aprendido, nos hemos reinventado, la iglesia se ha reinventado porque Dios le ha permitido para seguir adelante. Ha sido un tiempo, como nos desafiaba Martín en su mensaje, de conocer a Dios, en el caso de él, y nos desafiaba a que conozcamos a Dios, que busquemos conocer a Dios, porque es insondable, Dios es insondable y nosotros somos finitos y podemos conocerle cada día más si le buscamos. Después el pastor Pedro nos hablaba el domingo pasado del hermano Gallo, de cómo prosperaba su alma, cómo él tenía paz, tranquilidad, seguridad en el lugar donde él estaba ahí, en una iglesia donde había aún conflictos, ¿sí? Hemos visto también que muchas familias han encontrado respuesta a cosas sin resolver, en muchos hogares se han dado testimonios. De hecho, nuestras reuniones son llenas de agradecimiento. La reunión de oración del jueves me conmovía porque habían más agradecimientos que peticiones. Generalmente eran al revés, ¿no? Cada vez le pedimos más a Dios y a veces no agradecemos, pero nuestra iglesia tiene este rasgo, esta particularidad. Lo hablábamos hoy con un hermano. Esta iglesia es rara porque agradece más de lo que pide, y qué bueno que podamos ver cómo ha sido el obrar de Dios en nuestra vida y en la vida de la iglesia, ¿no? Muchos hermanos nos han dicho que sus hogares se han transformado en templos, ¿no? Donde hay una rutina, hacen un ejercicio de estar juntos, de tener un devocional, de compartir el evangelio con otros, de enviar videos, de compartir una comunicación como las que estamos teniendo en este momento con personas que jamás hubiéramos pensado, ¿no? A invitar al culto a una persona de otro lugar, de otra geografía. Y bueno, esto ha sido también un tiempo tremendo de oportunidades. Como bien decía recién, hemos escuchado como nunca hemos podido evangelizar, hemos podido predicar el evangelio a otras personas desde nuestra casa, hemos podido acompañar, hemos podido ayudar en necesidades, hemos podido cubrir necesidades en nuestra casa. Es decir, hemos sido pequeñas iglesias en nuestros hogares, hemos cumplido con el ADN, si se quiere, de la iglesia primitiva, porque nos invita a esto, a mirar la iglesia primitiva que se reunían en las casas. Y esa iglesia tenía una fe muy grande, le creía a Dios con todo su corazón, dependía de Dios porque no podía depender de nadie más. Tenía un sentido de urgencia porque no sabía si el Señor venía pronto a buscarlos. Ellos sabían que en cualquier momento iban a ser o arrebatados o matados. Y entonces ese sentido de urgencia le hacía ir por las almas porque no se sabía si se morían. Igual que ahora. Uno tiene este sentido de urgencia de decir, tengo que testificarle a ese amigo, a esa amiga, o a ese conocido, o a mi pariente, a mi familiar. Tengo que estrechar el lazo para ver si puedo llegarle con el mensaje. Quizás necesitábamos un tiempo así, ¿verdad? Porque ha sido un tiempo de bendición, un tiempo donde la iglesia ha sido zarandeada y hemos tenido que adaptarnos, como muchas veces Dios le permitió a la iglesia esta oportunidad, ¿no? Adaptarse para seguir adelante. Y yo quería que reflexionemos un poquito en esto, ¿no? Si bien hemos agradecido acerca de las cosas que han pasado puertas para adentro de nuestros hogares, o hemos escuchado testimonios donde
Muchos han vivido así toda la vida, no les ha quedado otra, como es el testimonio de nuestros hermanos Mabel y Edmundo. Pero, ¿cómo es la iglesia que está en tu casa? Cada vez que Pablo menciona esta frase, hace alusión a cosas buenas. Habla de la iglesia que está en la casa de Priscila y de Aquila, habla de la iglesia que está en la casa de Arquipo, por ejemplo, y habla de tiempos de bendición acerca de la iglesia en la casa. Y a mí me gusta hacerme esta pregunta: ¿cómo es la iglesia que está en mi casa? Porque cuando yo tengo que pensar en ser iglesia en mi casa, y tengo que pensar en que tenemos que tener la responsabilidad de buscar a Dios, de orar a Dios cada día, de compartir su palabra, su doctrina, de tener comunión con Él, de tener comunión con los que están en mi casa. A los varones o a los jefes de familia o a las mujeres que viven sola con sus hijos o viven sola en su casa, le toca ser su propio sacerdote, tener cuidado espiritual de sí mismo y tener cuidado los que viven en familias más grandes, tener cuidado del resto de los que moran bajo ese mismo techo. ¿Cómo es la iglesia que está en tu casa y en mi casa en este tiempo? Porque quizá también pueda ser un tiempo de aprendizaje, donde no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero cuando miramos para atrás y las iglesias que estaban en las casas, nosotros vemos que lo sagrado de la iglesia no provenía de la arquitectura de la iglesia. Esto fue una confusión a lo largo de los siglos. De hecho, las iglesias eran cada vez más esplendorosas arquitectónicamente, porque parecía que mientras más bonitas eran, mejores eran los edificios, parece que más cerca de Dios estaban. Y esto creó una confusión, porque yo creo que han querido hacer edificios bonitos para Dios, porque es casa de Dios, pero la gente empezó a pensar que allí estaba lo sagrado. Pero en la iglesia primitiva o en la antigüedad, o cada vez que la iglesia fue desparramada, desperdigada, a raíz de persecuciones o de momentos de pestilencia, de crisis de salud como la que estamos viviendo, y que la iglesia tuvo que ser confinada en las casas, lo sagrado era justamente la presencia de Dios en esos hogares, porque allí se invocaba el nombre de Dios, porque allí se buscaba a Dios. Nosotros podemos ser iglesia porque podemos invocar al nombre de Dios, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, porque buscamos su voluntad, porque amamos su voluntad y porque vivimos o intentamos vivir los propósitos de Dios aquí. De hecho, una cosa que me conmueve es cuando Jesús vino a anunciar el reino de los cielos en la tierra. Vino a decirnos que había una forma distinta de vivir. Y estamos viviendo así, porque la iglesia vive diferente, porque vive pensando en la voluntad de Dios, en los principios del reino de los cielos, aquí en la tierra, preparándonos para la eternidad. Así que, hermanos, que la iglesia que está en nuestra casa pueda ser una muestra de la gran iglesia de Dios que un día Él va a venir a buscar. Yo creo que se vienen tiempos de cambio. Probablemente termine la pandemia, termine la cuarentena, volvamos a una normalidad distinta probablemente, pero qué lindo sería pensar que en cualquier momento se viene otra. O como pensaban los hermanos de la iglesia primitiva, en cualquier momento nos arrebata el Señor, nos lleva al Señor, o en cualquier momento nos morimos. Entonces, este sentido de urgencia nos va a hacer no relajarnos, estar siempre en guardia, siempre expectantes, no desaprovechando oportunidades. Hermanos, que Dios bendiga a cada iglesia en las casas, que cada uno de vuestros hogares sea un altar para Dios,